Nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. El mensajero, la radio. Horario de reuniones Iglesia, Jesús nuestro refugio. Jueves, estudios bíblicos 19:30 horas. Domingos, reunión general 18:30 horas. Avenida Maipú 6381. Pedro Aguirre Cerda. Les esperamos. ¿Cuántos de los que están acá trajeron sus Biblias? 1, 2, sí, bien. Bueno, la Biblia electrónica también sirve. Hermanos, y le damos gracias al Señor por un día más que nos tiene en vida. Por acá hemos tenido algunas pérdidas de vida de personas que lamentamos porque nunca es bueno, pero es el camino que todos vamos a recorrer. Aquí no hay nadie que quede para semillas. Una vecina que conocía muchos años, mamá de un compañero de mis hijos, Alonso, falleció también hace pocos días, y que la familia, que son los que quedan, tengan consolación. Y también me comentaba otro hermano en la fe, el hermano Richard, que su esposa falleció hace una semana atrás. ¿Qué nos indica eso, hermano? Que no hay plazo que no se cumpla. Nos muestra de que estamos de paso, como dice la Escritura, de que unos primero y otros después. Por lo tanto, la palabra nos manda a estar apercibidos, ponernos a cuenta, ordenarnos, para que así en su venida no lo lamentemos. Y a propósito de eso, hoy día vamos a conversar respecto a la fidelidad y a la lealtad. Dos palabras que tienen mucho que ver, digamos, con la fe. Y vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si lo encontró, se pone de pie como estamos acostumbrados. Es cortito, dice, le damos lectura en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Si fuéramos infieles, ¿cuántos de nosotros lo somos? Él permanece fiel. ¿A qué? A su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es la fidelidad encarnada. Así que otros versículos nos van a ir respaldando lo que significa la fe, la lealtad. Fidelidad proviene de fe. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que seamos, Señor, alumbrados, que nuestra mente esté abierta a tu palabra para poder ser edificados. Y así entender una vez más que tu voluntad es buena, hermosa, soberana. Ayúdanos mientras estamos en este lugar. Señor, bendice a los que han llegado.
a los que vienen de camino. Y Señor, prepáranos. Cuida nuestros hogares, nuestra familia que han quedado en casa. Y también acuérdate de aquellos que aún no te conocen, Señor, para que les seas tú libertando del pecado y puedan tener vida eterna. Gracias. Todo esto lo hacemos por amor y en el poderoso nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Tome asiento, hermano. La lealtad es un compromiso firme, transparente y leal y constante a Dios. Aquí no vamos a hablar de la lealtad del marido a la esposa, del hijo a los padres. Aquí vamos a hablar de algo que es más importante que eso, la lealtad a Dios. Al entender quién es Dios, vamos a entender por qué debemos ser leales. Y si lo somos con Dios, vamos a ser también leales con el prójimo. Eso es lo primero. No podemos nosotros fallarle a Dios y decir que a la persona no le vamos a fallar. Estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque si digo que amo a un ser que no lo veo y no lo amo de verdad, ¿cómo me van a creer que yo la puedo amar a usted? La lealtad es algo que es firme en los momentos de prueba. Ahí se nota la lealtad cuando estamos pasando por el desierto. Ahí probamos si somos leales o no. Ahí probamos si la fuerza del Señor y su Espíritu Santo nos sigue apoyando o no. Ahí es cuando viene la desconfianza y ahí es cuando muchos caen. Dios tiene sistemas para probar nuestra lealtad. De una u otra forma, Dios sabe cuando le somos leales o no. Pero a Él le encanta exhibirnos para que después no sintamos orgullo de lo que no somos. Le encanta darnos a conocer realmente quiénes somos para que sintamos vergüenza a veces cuando fallamos a Dios. Hermanos, Dios es el máximo exponente donde debemos aplicar nuestra lealtad. Es más importante que todo lo que ustedes. Dios es soberano, Dios uno y reina para siempre. Él es nuestro Padre, de donde hemos venido a la tierra con una función y una misión muy importante. Si yo le fallo a Dios, le voy a fallar al mundo. Le voy a fallar a mi esposa, le voy a fallar a mis hijos, le voy a fallar a la sociedad si no soy leal con Dios. Ahora, la lealtad nace para Él, para demostrar la gratitud por el amor que nos da. Nuestra lealtad principal es hacia Dios. Él es el que merece toda mi lealtad. Porque como dice la palabra, aunque yo le falle, Él no falla. Él es fiel, aunque usted permanezca infiel. Entonces, Él primero es el que debe ser el receptor de nuestra lealtad. Él. Si yo tengo algo comprometido con Dios, es más importante que cualquier cosa. Y eso no es religiosidad, eso es respeto. ¿Por qué? Porque Dios nunca me va a pedir algo que yo no pueda realizar. Cuando la palabra dice que primero es Dios y que si yo no dejo a padre, a madre, no soy digno de seguirlo a Él. Pero eso es porque Dios sabe cuáles son mis obligaciones y lo que Él me impone que yo debo cumplir. A usted y a mí Dios nos impone los derechos que debemos cumplir. No le debemos fallar. Significa que yo, si no le fallo al prójimo, no le estoy fallando a Dios. Mi lealtad hacia Dios tiene que hacerme caminar como una persona segura en un mundo de lobos rapaces. Nosotros, al dar lealtad,
sentimos la presencia de Dios porque estamos haciendo su voluntad, porque estamos copiando a aquel que es el centro de la lealtad de Dios, que es Jesucristo. Así que, hermanos, no hacemos esto por obligación. Si usted viene a la iglesia por obligación, no está siendo leal a Dios. Si usted hace cosas obligadas porque se las imponen, usted no está siendo fiel a Dios. Porque Dios también tiene, digamos, la enseñanza que nosotros debemos respetarnos a sí mismos. Y Dios nunca me va a pedir algo que vaya en contra de lo que Él ordena en su palabra. Servimos y obedecemos porque amamos a Dios. Servimos a nuestro prójimo porque amamos a Dios. Nos hacemos humildes de parte de Dios para que Dios vea nuestra pobreza espiritual, donde necesitamos cada día más de Él. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos tienen necesidad de Dios. Yo soy pobrísimo en espíritu, porque cada día necesito más de Dios para que haga crecer mi espíritu. Ahora bien, la lealtad, como decíamos, se prueba en el fuego, en la crisis, cuando hay escasez, cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay traición, cuando hay deslealtad. Ahí se prueba que yo estoy firme, parado en la roca que es Cristo. Nada me va a mover de mi pensamiento inicial. Nada me va a mover de mis creencias cuando yo estoy parado en la roca. Vendrán vientos, tormentas, huracanes, mareadas, pero yo estaré firme en la roca porque sé en quién he creído. Cuando usted sabe en quién ha creído, el mundo no lo puede vencer. Porque usted, si le cree a Dios, le va a creer a Cristo cuando dijo, no teman, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, venció por usted, por todos los que estamos acá. Entonces, hermanos queridos, tenemos que estar firmes en el dolor, firmes en la escasez. Tenemos que estar firmes mirando hacia adelante, con rostro de piedra, de mármol. Nada nos va a conmover porque Dios nos tiene una función. Y Él llega siempre, ni un minuto antes, ni un minuto después, llega en el momento que más lo necesitamos. Hay un ejemplo que tiempo atrás lo cité yo, de la lealtad que está en la Biblia de una anciana, Noemí. Era suegra de Ruth. Muere el esposo de Noemí, queda viuda, y Ruth se va y vuelve a su cimiento donde estaba su familia para casarse. Y la suegra, cruzando la tierra desconocida que era para ella, desafiando la adversidad por lealtad y amor a Ruth, la siguió. Y con esa lealtad que demostró fue bendecida por Dios. Así que, hermanos, el supremo ejemplo que tenemos de lealtad, ¿quién es? Jesucristo. Quien sufrió muerte de cruz, pero no renunció a lo que le había mandado el Padre hacer. Fue leal hasta la muerte. Entonces, nosotros, si somos servidores de Cristo, si somos servidores de Dios, si seguimos al Señor, tenemos que hacer lo que nuestro líder hizo. Tenemos que imitar a Cristo, porque somos seguidores, hijos de Dios, también de la familia divina. Fiel hasta el final. Jesús pudo haberse defendido, ¿no? Jesús puede haber dicho, ya no quiero morir en la cruz, muchachos, ustedes tienen razón, déjenme así nomás. Pero no, hasta última hora, Él soportó el oprobio y entregó su vida en la cruz por nosotros.
Esa es la muestra más grande de lealtad que podemos tener nosotros, hermanos. Y él, cuando hizo eso, sabía que muchos le iban a abandonar. La deslealtad más grande fue de los más cercanos, de los que anduvieron con él y le vieron hacer milagros, fueron los primeros en huir. Y el que le acompañaba para todos lados lo traicionó. Jesús lo sabía. Se lo dijo a Pedro mucho antes que pasaran estas cosas. Cuando Pedro le dice, no, Señor, yo primero voy a dar mi vida por ti. Y Jesús le dijo, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Entonces, la deslealtad se ve en el peligro. Cuando abandonamos a nuestros seres queridos, cuando los dejamos solos, enfrentando una situación que nos es contraria. Así que Él prometió, y lo dice en su palabra, que no nos iba a dejar huérfanos. Y Él está con nosotros hoy día, hombres y mujeres que confían en Dios, confían en su palabra, y lo más importante, hermano, que sabemos que Él no falla. Ahora, la fidelidad y la lealtad son términos profundos, son términos que nosotros debemos pensar de que mi amor que puedo demostrar por un ser querido es ser leal hasta el final, obediente a Dios para hacer lo que Dios me ordena, poderosos en la vida por haber sido desleales han perdido todo. Por ser desleales a Dios, han perdido todo. Y personas poderosas, ricas, millonarias, trillonarias, billonarios, son muy difíciles de encontrar. Porque ellos son leales a sus propiedades, son leales a sus medios, pero no son leales a Dios. Ellos son como el rico que le dijo a Cristo que quería seguirle. Y el Señor lo miró y le dijo, mira, primero vende todas tus pertenencias, repártesela a los pobres y después me sigues. Y ahí Jesús demostró que el rico ama más su riqueza que a Dios. Desleales. Personas que están incluso engañadas sabiendo que el poder lo tienen sin tenerlo. El único que tiene el poder no es el dinero, es Dios. Así que por lo tanto, tenemos que formar en nosotros el carácter de Cristo. Tenemos que imitar a Cristo en esas cosas. El hombre, Jesús, siendo Dios, no escatimó dejar de ser lo que era por amor a nosotros. Leal al mandato. Leal lo que Dios nos manda a nosotros. Id y predica el Evangelio. ¿Lo hacemos? ¿Somos leales o no estamos haciendo caso? Podemos decir que realmente nosotros amamos a Dios de corazón si no nos preocupamos del prójimo. Entonces, por eso, el Señor hoy día nos está hablando al corazón, porque estamos en tiempos difíciles, usted lo sabe, en donde más necesita el cuerpo de Cristo hacer lo que el Señor nos encomendó. Ahora bien, en Tito, capítulo 1, versículo 1 al 2, vamos a leer lo que dice la palabra. Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2. Ya lo tiene en pantalla. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos. Pablo, el apóstol, está hablando conforme a la fe de los hijos de Dios, que Dios que no miente, nosotros tendremos conforme a lo que Él ha prometido. Entonces, hermanos queridos, Dios es absolutamente fiel. Dios no falla. En Él no hay ni sombra de variación. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra es certera, única y firme. Nadie la puede cambiar. Ahora, la fidelidad, ¿qué significa? Fe, consistencia en lo que usted cree. Fe, la consistencia de lo que usted cree, que usted tiene la verdad. Es una fe férrea. Usted es fiel a Dios porque sabe quién es Dios. Una lealtad sincera. Significa apoyar, sostener, nutrir, ser confiable y constante en lo que usted habla. La palabra siempre nos dice que no debemos prometer si no vamos a cumplir. La palabra siempre nos dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Siempre nos está diciendo que seamos fieles a nuestros dichos, fieles a lo que decimos, fieles cuando hablamos, leales y honestos cuando prometemos. Por eso, hermano, es tan importante la palabra lealtad como fidelidad. Ahora, ¿fieles a quién? ¿A quién tenemos que serle fieles? Primeramente, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra base para obedecerla y ponerla por obra. En Juan, Evangelio de Juan 5:4, dice así. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y así era. Así era. Entonces, de cierto te digo, como decía Jesús, que la palabra de Dios es fiel y verdadera. No falla. Y decía también, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. En Juan capítulo 14, la palabra del Señor dice, 14, 23, versículo 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Usted ama a Dios? Guarde la palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Quién viene en nombre del Padre y del Hijo? ¿Quién? El Espíritu Santo. Hacen morada en nosotros. ¿Y dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros. ¿En el alma? No. ¿En el cuerpo? No. En el Espíritu. Porque Dios le habla al Espíritu, no al alma ni al cuerpo. En el Espíritu hacen morada el Señor Padre y el Señor Hijo. En nosotros. Y después dice, 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. Entonces, si usted guarda la palabra, usted ama a Dios, es leal a Dios, es fiel a Dios, es fiel a lo suyo, a sus hermanos, a su familia. Ahora, también el Señor nos dice que si somos fieles, recién lo leímos, Él enviaría un consolador. Él enviaría el consolador, que es el Espíritu Santo,
a quien el Padre envía en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas. ¿Cuál es el maestro de maestros? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos inspira? El que nos da a conocer la palabra de Dios. ¿Quién es el que nos reta cuando nos portamos mal? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el que nos sopla cuando tenemos que decir algo y nos trae a nuestra mente versículos que llegan y caen, porque el Espíritu Santo está haciendo su pega a través de nosotros? Beneficios que tenemos si somos fieles y leales, hermano querido. Ahora bien, el Espíritu Santo, con Él vamos a tener gozo, vida, paz, incluso en medio de las pruebas. Incluso en medio de los dolores, de las pruebas, de las enfermedades, vamos a tener vida, gozo y paz, que es lo que Dios promete a través del Espíritu Santo. Vamos a ver Isaías 41:15. Isaías 41:15. Lo leemos, dice: He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás los montes y molerás, y collados reducirás a tamo. Promesa de los que son leales. Trillo significa esas púas que entran en la tierra cuando el campesino, yo fui criado en el campo, llegaba un caballito, iba tirando una especie, digamos, de carrito que eran puro fierro puntudo y que entraban en la tierra, iba trillando. Eso es trillar. Y él dice acá que como trillo nos manda a nosotros para eso. Ahora, el 16 dice: los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. O sea que todo lo que usted haga, Dios le va a bendecir. Todo. El viento será su asociado. Así la naturaleza le apoyará. Todo el ejército de Jehová estará dispuesto a servirle cuando Dios le honra a usted y lo exhibe como un ser leal, un digno hijo de Dios. Ahora bien, el trillar significa, hablando, perseverancia y firmeza. El trillo arrastra la piedra, no la para. Los problemas no lo paran. Sigue adelante. El trillar significa firmeza, meta, seguridad. Es como la constancia y la fe en lo que usted está haciendo. El trillar. Cuando la Biblia me dice a mí que Él me ha puesto por trillo a nosotros para que cumplamos la función en la tierra, para que la tierra sea renovada y pueda después tirarse el trigo o el maíz o la semilla de esas cosas. Para eso nos prepara. Y eso lo hacemos con fe porque va a haber fruto. Con confianza porque estamos en una tierra fértil. Eso hace Dios con nosotros. Donde quiera que vayamos, Él va con nosotros. Donde quiera que pisamos, es una ampliación del reino de Dios. Y Dios bendice lo que usted pisa. Así que, hermanos queridos, ahora, ¿cómo podemos decir que somos fieles a Dios? Primeramente, cumpliendo con su palabra. Segundo, ser parte del cuerpo de Cristo. Necesariamente usted tiene que ser miembro del cuerpo de Cristo. A Dios no le gustan los llaneros solitarios. Dios nos mandó a conquistar islas. Dios nos mandó a conquistar la tierra. Por lo tanto, a nosotros debemos serle fieles en sus preceptos, haciendo lo que Él nos envió y siendo fiel a su palabra. Fiel
a los líderes que Dios levanta para que guíen a su pueblo. Al decir líderes estoy diciendo ancianos, obispos, pastores, diáconos, maestros de la Biblia, personas que tienen una responsabilidad, que la deben asumir pase lo que pase, o si no, no son dignos del cargo. A ellos tenemos que honrar, tenemos que orar para que Dios los bendiga, tenemos que orar para que Dios les dé salud, tenemos que orar para que sean firmes en lo que están haciendo, obedientes a la palabra, renunciando a veces a sus gustos personales por dar a Dios lo que Él nos pide. Esa es fidelidad también, que está muy cerca. La Biblia dice, Hebreos capítulo 13, que debemos bendecir, debemos honrar, debemos orar por aquellos que nos guían, por los pastores, por los ancianos, por los líderes, por los maestros, por los hijos de Dios, porque nos pone una carga encima que daremos cuenta por cada uno de ellos. Entonces, hermanos, cuando usted ora por una autoridad, cuando usted ora por un líder, cuando usted ora por un pastor, usted está cumpliendo lo que Dios ordena en la palabra. Esa es la lealtad con aquellos que Dios ha puesto por delante en la vida. No porque sean diferentes, sino que son iguales que un hijo de Dios. La diferencia es que hay responsabilidades. Y esas responsabilidades se cumplen, o si no, no sirve. Porque en el cuerpo de Dios el que no sirve, no sirve. Así que por lo tanto, queridos, la palabra es así y así es. El aceite que el Señor usaba en el Antiguo Testamento era el simbolismo del Espíritu Santo. Con eso mostraban la acción del Espíritu Santo. Echaban a los enfermos aceite para que sanaran. Ungían con aceite a los reyes para que gobernaran. Era entregar las causas que el Espíritu Santo hace. Hoy en día no necesitamos aceite, porque el Espíritu Santo está presente. Antes estaban algunos hombres así designados por Dios. Ahora no, el Espíritu Santo está sobre todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios tiene al Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos darle fidelidad, obediencia a las instrucciones del Espíritu Santo que nos da Dios a sus hijos, al cuerpo de Cristo, a sus siervos. Eso también es lealtad. Hoy es tiempo de responder a Dios. Soy fiel, soy leal, estoy cumpliendo por la razón que Él me llamó, estoy usando lo que Él me ha dado, porque Él me ha dado cosas que no le da al mundo. El mundo podrá tener talento, pero Dios nos da dones. Por lo tanto, el mundo no puede dar dones, solo los da Dios. Y su pueblo, sus hijos, Dios dice repartición de dones. Y los enumera. Los dones que usted puede adquirir por la fidelidad y lealtad a Dios. Porque el que más ama a Dios es por gratitud a lo que Dios ha hecho y Dios lo bendice dándole el Espíritu Santo. Que podríamos decir que es el poder de Dios en nosotros. El que nos da la facultad para actuar por Él. Jóvenes, hombres, ancianos. Para Dios no hay límite. Para Dios no hay límite. Puede bendecir y darle un poder a un anciano de 90 años como a un niño de 10. Yo siempre me emocionaba cuando veía un muchachito de 10 años predicando, oiga. Y lo muestran en la tele, lo mostraban. Pero hablaba como un adulto, con firmeza, con convicción, con 10 años. ¿Eso es un don? ¿Cómo quisiera uno que acá estuviera lleno de esos chicos con dones? Dones de predicación, de exhortación, con conocimiento de la palabra. Así que el tiempo hoy día es de responderle a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6.
versículo 1 y 2, dice la palabra: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Recibir en vano la gracia de Dios es no usar lo que Dios le da, es guardarlo. Abrir un cofre y echarlo ahí, no usarlo. Y el versículo 2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. ¿Qué nos está recordando el Señor? Que debemos responderle. Debemos hacer lo que Él nos pide, lo que nos solicita, lo que Él nos manda. Porque en tiempo aceptable te he oído. Cuando más lo necesitábamos, nos escuchó. Él vino a nosotros cuando lo llamamos. No teníamos, muchos de los que estamos acá, tal vez no teníamos interés en que Dios conociera a Dios. Pero sin embargo, Él estaba esperando que yo lo llamara. Y apenas le llamé, vino al tiro. Por eso me dice: en tiempo aceptable te he oído, en el momento oportuno te escuché. Y en el día de salvación te he socorrido. O sea, viene Dios a mi vida y viene la salvación. Hermanos, sí, la palabra es tremenda cuando uno la lee con conocimiento, porque el Espíritu Santo le está hablando y le está honrando, hermanos. La bondad de Dios es tan grande y debemos darle importancia. Importancia a la bondad de Dios. Mira a su alrededor, hermano. Yo siempre me comparo con otras personas que están sufriendo. Anoche escuché el viento que corría. Sonaban los techos, pa. Y yo empezaba a orar. Señor, decía yo, ¿cuánta gente en estos momentos se le está volando en el techo? Están quedando al aire libre. Ten misericordia. Y acá no conozco a ninguna persona, hijo de Dios, de por acá, de que con todo esto que ha estado pasando, que es inédito, incluso a opinión de los entendidos, esto es inédito lo que está pasando en el sur. Aún no conozco una desgracia más allá, digamos, de perder un par de planchas. Cómo la ayuda ha llegado personas que no conocen a los que están en desgracia, pero llegan a ayudar. ¿Sinónimo de qué? ¿De amor? Entonces, debemos darle importancia a lo que Dios hace por nosotros. Yo le doy gracias por el techo que nos cobija, por las paredes que tapan el viento. Le doy gracias cuando duermo, porque Él me ha regalado un día más. En el momento preciso te oí, dice el Señor. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, en el momento preciso llegó a mi vida y a la suya. Dios no se equivoca. Así que hoy es el día de salvación de muchos que oyen su voz y no endurecen su corazón. Así pues, hermano, una pequeña repasada lo que es lealtad y fidelidad. La lealtad que le demos a Dios, cueste lo que cueste. La fidelidad que nos habla la palabra, que es la fe, la certeza, la convicción, la seguridad absoluta de las cosas que mis ojos físicos no lo pueden ver, pero mis ojos espirituales sí.
Nadie me ha dicho a mí cómo es Dios, yo me lo imagino. Me imagino a Dios, como dice la Escritura, sentado en su trono. Mis ojos no lo han visto, pero lo veré. La palabra me dice que hay un paraíso donde ya no hay dolor, enfermedad ni enemistad, donde nunca faltará nada. No lo he visto, pero sí lo creo, porque lo dice Dios en su palabra. Seamos fieles en lo poco. Somos pocos. Pero con poco se pueden hacer muchas cosas. Así que la historia de Roma me apasiona. Como dos pequeños alimentados por una loba le dieron vida a un tremendo imperio. Para hacer un imperio se necesita solamente a Dios. De ahí viene la oportuna ayuda y socorro es lo que necesitamos. Así que, hermanos queridos, lealtad a Dios, a su causa, fidelidad a su palabra, asumiendo la responsabilidad que tenemos. Porque Dios nos llamó y nos dio la victoria. La victoria la dice en su palabra. No estaba, pero yo hoy día quiero leerla. Cuando me dice a mí la palabra del Señor, ahora pues, ninguna condenación hay. Fuimos librados de la condenación, libres de la maldición. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Y qué pasa con los que no están en Cristo? Dice la palabra, están bajo condenación. Los que no andan conforme a la carne, al pecado, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 28 dice, estoy leyendo el capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. El propósito de Dios está en usted. Él lo llamó conforme a lo que Él quiere hacer en usted. Por lo tanto, créale a la palabra, créale a Dios, porque usted fue sellada por el Espíritu Santo al servicio de Dios. Lealtad, fidelidad. Póngase de pie. Yo he sabido que hay muchas personas que dejan de lado muchas cosas que tienen que hacer por ir en ayuda al prójimo. Y yo sé que Dios los bendice también. Yo sé que Dios los prospera. Ver a jóvenes de 18 años universitarios o que todavía están en la básica, qué sé yo, con pala en mano, muchachas sacando barro, ayudando a transportar de un lado a otro. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, les prospere y que conforme a sus hechos sean bendecidos. Por este país, que pase lo que pase, es bendecido. Este país está bajo bendición por la oración de su pueblo. Todo lo que está pasando es para demostrar la fragilidad del hombre, para demostrar que muchos se acuerdan de Dios en estos momentos. Esperamos que se acuerden todos los días, en lo bueno, en la abundancia y en la escasez. Así que vamos a orar, pidiéndole al Señor su bendición. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos. Te amamos, Señor, por tu fidelidad con tu pueblo, por tu palabra que nos alimenta.
Señor, y nos da el gozo de la espera en fe, de saber que se cumplirá todo lo que está escrito, porque ni una coma ni una tilde, Señor, se podrá mover de donde tú la dejaste. Te damos gracias porque gracias a tu presencia en nuestras vidas, Señor, hemos podido reconocer la dependencia que tenemos de ti. Gracias a tu Hijo Jesucristo hemos sido liberados de la muerte y la condenación. Te pedimos eso para tanta gente que aún no te conoce. Te pedimos, Señor, que empiece usted a activar a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia, para que vayan en búsqueda de aquellas ovejas perdidas que tienen que volver al redil. Aquellos, Señor, que han partido, tal vez, Señor, desesperanzados, tal vez porque una mala palabra los alejó. Sane su corazón, Señor, para que pueda volver a retomar el propósito por el cual usted nos ha llamado. Bendiga a las familias, Señor, que se reúnen en tu nombre. Bendiga a las familias donde hay un hijo suyo y que está luchando para que los otros también lo sean. Guárdelo y cuídelos, Señor, donde quiera que vayan. Protéjalos de toda lengua mentirosa, de toda mirada furtiva, de toda maldición del enemigo. Protéjanos, Señor. Y que su iglesia cada día levante la bandera de Cristo, con la cual somos victoriosos. Bendice este país, Señor. Ayúdale a salir de lo que está pasando, de los embates de la naturaleza, Señor, para que después contemos las grandezas de tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga, hermanos. Radio El Mensajero, una radio diferente, siempre junto a usted. 107.1 FM. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El Mensajero, la radio.